Perdón, vamos a dar la bienvenida normal. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Em, Estamos en el space de directores de escuela. Decía que habitualmente no estoy viendo la tele y hoy justo me tocó por un tema, puse el noticiero y empecé a verlo y la verdad que fue un día medio tóxico para mí en la tele. Pero hubo tres noticias o en el momento que yo estaba viendo la tele había tres noticias en particular con el tema de la educación. Una giraba alrededor de los colegios en Cava, otra giraba alrededor de Santa Fe y los paros docentes y los pocos días de clase están teniendo los chicos en Santa Fe. Y la tercera noticia giraba en torno al paro que hubo de ATE hoy. Eh, Así que había como muchas noticias dando vuelta con el tema de educación. Em, y el día de hoy teníamos nosotros previsto que era este space con relación al tema, con relación a un rol muy importante que es el de los directores de escuela. Y habitualmente eh, es un rol en el cual vemos, o por lo menos lo que vemos es que hay mucha gente, muchos directores que están muy experimentados, que son los menos, o los pocos, por lo menos los que nosotros nos topamos, eh, y por lo menos, y siempre uno a través de los padres se va dando cuenta, y a través mismo de los docentes, que hay muchos directores que son o nuevitos o que no tienen experiencia. Mismo hace un par de días o algunas semanas había una publicación de Argentinos por la Educación que decía que el 75% de los directores dentro de las escuelas, eh, o sea, no eran directores titulares, digamos, para ponerlo en estas palabras. Con lo cual a mí, por lo menos, esa publicación me llamó mucho la atención. em, y está bueno, me parece, empezar a ver, meternos en el rol del director, o de los directores o las directoras, y entender eh, todo lo que tenga que ver con el tema de los directores, pero digo, o sea, ¿dónde está la forma? O sea, cómo se forma un director? ¿Cuáles son los roles que ocupa el director, las funciones que ocupa el director? Y esto que decíamos un poco, habitualmente, ¿quiénes los desarrollan? ¿Quién los ocupa? ¿Quién ocupa ese rol? Así que, con esta larga introducción y caótica introducción, como fue el día de hoy también en el Space, les doy la bienvenida a Luis Di Stefano, que es la segunda vez, creo que la primera persona que está por segunda vez en Space, y le agradezco un montón de estar por acá. Bueno, un poco para responder a la pregunta, el rol del director, que es fundamental, creo, como cabeza institucional en la coordinación de equipos y bueno, otras tareas que ahora vamos a destacar seguramente con Marina, que tiene que ver con lo pedagógico, lo administrativo y lo sociocomunitario. Pero por ahí, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿quiénes forman a los directores? Nadie, la experiencia, porque no tenemos en la provincia de Buenos Aires una formación previa para gestionar una institución educativa. Solo si alguno de los aspirantes a concursar o acceder al cargo hacen alguna formación específica, la posibilidad de ser director, como de cualquier otro cargo jerárquico del sistema educativo provincial, se da en función de una prueba de selección o de un concurso en el que uno rinde, pero lo puede hacer directamente desde la base de ser profesor de aula, maestro o, o preceptor, por ejemplo. Es decir, el requisito es ser docente titular, maestro, profesor, preceptor. Con ya tener la titularidad y cierta antigüedad en el sistema educativo, uno está habilitado para poder presentarse a una instancia de prueba de selección o concurso y acceder a una dirección. Es decir, que no está garantizado, más allá de la instancia de concurso, el conocimiento previo en cuestiones de gestión. Esto es una deuda, esto es algo que tal vez hay que trabajar. Y como bien decías y manifestabas del informe que planteaba que la gran mayoría no son directores titulares, también es una cuestión puntualmente en la provincia de Buenos Aires, que los concursos se hacen
en décadas. El concurso es la posibilidad de acceder al cargo titular. En la provincia nosotros tenemos posibilidad de hacer pruebas de selección todos los años, que es para acceder a cargos transitorios, provisionales o suplentes. Pero el concurso titular, que tiene otra exigencia, se hace la última vez que se hizo en secundaria, por ejemplo, que es de mi nivel, fue en el 2010 a 2012. 2 años para hacer el concurso y nunca más hubo otro. Sí, coberturas de transitoriedades, pero desde 2012 no hubo una instancia nueva de concurso para ser director titular, y la del 2010 a 2012 venía después de 25 o 30 años de no hacerse. Es decir que las instancias de concurso se dan eventualmente y por décadas, y el resto son docentes que acceden a través de una prueba de menor complejidad que el concurso para poder acceder a transitoriedades. Así que son 2 puntos. Uno, el tiempo que pasa para poder acceder a un concurso titular, y otra, la formación previa. Sería un ideal tener una formación en capacidades de gestión, que no la tenemos. Muchos directores llegan del aula a dirigir una institución, a veces muy grande, a veces con muchas complejidades, y se hace en función de la experiencia que va teniendo en el rol, no con la formación previa. Esto como para empezar, pero bueno, no sé si Marina quería aportar. Empezaste con los tapones de punta. No, mentira. La presentamos a Marina, ya que estamos. Yo estoy con un problema en la auricular, como obviamente el día de hoy no vamos a tener todos los problemas juntos. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo en mi caso no hice el concurso para ser directora, y soy directora desde este año, en secundaria también, y en una institución que es nueva, tiene 1 año y medio y es privada, de la gestión privada, con lo cual hacer como el estudio no es obligatorio, ni rendir el examen. Pero bueno, por ahí escuchándolo a Luis, creo que algo que a mí me ayuda es no haber sido solo profesora, yo soy profesora de filosofía, sino que también haber estado a cargo de 2 emprendimientos, con equipos a cargo y con varias tareas administrativas y de distintos puntos, como todos a la vez, por ser emprendimientos, que creo que, bueno, que ayudan a la gestión ahora para ser directora. Bueno, vamos a volver a barajar. Jimé, cuando quieras intervenir, por favor, podés abrir el micrófono claramente. Decíamos recién, entonces, por lo que nos contaba recién Luis, vamos a separar gestión estatal, digamos, de gestión privada. En el caso de Marina, está trabajando en la Escuela de San Antonio de Areco, privada. Como decía ella, tiene muy poquito, la escuela es bastante nueva. En el caso de Luis está en Pueyrredón, ya hemos hablado con él, está en una escuela de gestión estatal, una escuela grande en Mar del Plata. Recién hablaba Luis de que, bueno, ¿quién es el encargado de designar directivos? Normalmente, por lo que contabas recién, la forma más, no sé si por un adjetivo, una de las formas sería por concurso, pero se hacen cada tanto o muy poco, digamos. Eso es lo que decía. Sí, como te decía, los encargados de iniciar la prueba o el concurso son los inspectores del nivel, los inspectores de secundario, de primaria, según el nivel, y una vez que se inicia esta instancia, uno accede a por ejemplo, en Estatuto Docente está previsto, más allá del requisito de ser docente y titular, lo mismo que en privada, ¿no? En privada, más allá de que no pasa por una instancia, o sí, depende de cada institución, el requisito siempre es ser docente, ¿no? Este es un punto central, y en el Estado es ser titular. Pero son los inspectores los que convocan con una comisión evaluadora que te toma un examen escrito, un examen coloquial, son 2 o 3 instancias según, y a partir de ahí, aprobando esa instancia, uno accede a un listado que si uno
lo hace a través de un concurso que, como te decía, se hace por décadas, la última 2010-2011, con toma 2012, sos titular y te quedás hasta que te jubiles. Es decir, una vez que accedes a la dirección titular, desde esa instancia de concurso, ya tenés la estabilidad y te quedás hasta el final de la carrera, si así lo deseas. En cambio, los directores que acceden por pruebas de selección anualmente listados como son las coberturas que hacen para los docentes de base, van accediendo transitoriamente hasta el día que haya un concurso. Mientras tanto, también puede ser que estén años en la función sin tener estabilidad, pero como destacaba al principio, el único requisito es ser docente y titular y participar de una prueba de selección o un concurso a cargo de una comisión evaluadora que va a definir la aptitud para acceder en base a un examen, ¿no? Como te digo, escrito o coloquio, bueno, o entrevista, y desde esa instancia pura de examen se accede al cargo de director. Y una consulta. Ahí está, perfecto. Gracias. No, está perfecto. más que nada porque para entender un poco el examen en qué consistía, ¿no? Sobre qué conceptos, sobre qué temática era la que los estaban evaluando. Las pruebas de selección, que es lo habitual, son siempre problemáticas. Primero, el conocimiento de la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, y después una situación problemática que implica en el examen demostrar que uno tiene el conocimiento de la norma y puede resolver un conflicto. No sé, una situación, por ejemplo, una situación de violencia en una escuela, cómo abordás esa cuestión muy puntual, ¿no? Te hablo de manera general, y la tenés que fundar en la normativa vigente y en el criterio que vos utilizarías siendo director, ¿no? Esa es, en general, las resoluciones de las problemáticas tienen que ver con eso, con situaciones cercanas a la realidad, y en esa exposición o redacción que vos haces, tenés que demostrar el manejo de la normativa vigente, del nivel y la resolución de la problemática, ¿no? Pero no se evalúan, digamos, conocimientos de gestión, básicamente. No. Uno de los parámetros que tiene para definir el puntaje final de una instancia de prueba de selección o concurso es el puntaje que uno tiene como docente, es decir, los antecedentes, la titulación, la antigüedad, pero no se trabaja no se examina una cuestión de gestión, habilidad de gestión. De hecho, no es un requisito. Es parte, para mí, esto personalmente, del problema es que no existe un espacio de capacitación previa para la conducción de gestión, o como pasa Marina. Marina tiene la posibilidad de haber tenido una experiencia de gestión, y eso es una fortaleza, porque hay que trabajar con equipos, hay que mediar, hay que gestionar los conflictos, y el hecho de haberlo hecho aunque no tenga que ver con educación, en otro emprendimiento, te da una herramienta. Pero muchas veces los directores acceden sin la experiencia previa. De hecho, en estos momentos tenemos inspectores que supervisan a los directores que no pasaron por un cargo de gestión, que directamente fueron de profesor a inspector, y son quienes hoy te supervisan como director sin haber tenido la experiencia, ¿no? Nosotros en el sistema educativo provincial no se nos exige un paso de carrera. Es decir, un profesor puede llegar a inspector directamente porque probó una instancia de selección o un concurso sin haber pasado por otro cargo de gestión, y son quienes después te supervisan, ¿no? Esto es parte de las cosas que hay que cambiar, ¿no? Creo, para mí, esto es opinión, pero sin duda creo que tiene que haber una formación previa y tiene que ser un requisito el análisis de una capacidad de gestión en la conducción de una escuela. Mi escuela, por ejemplo, yo soy director titular, mi escuela tiene 42 divisiones y 1.030 alumnos, una de las más grandes de la ciudad. Imagínate que acceda alguien que no tiene una experiencia en manejo de equipos. Yo tengo más de 250 docentes a cargo, y más allá de la cantidad de alumnos. Y no lo exige el estatuto docente al día de la fecha. Increíble, Luis, te escucho y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí, mi consulta iba más que nada orientada a esto último que comentabas, ¿no? ¿Cómo se encuentran, con qué escenarios se encuentran una vez que asumen el cargo y tienen que llevar adelante toda la gestión de un colegio? O sea, sin tener por ahí alguien que los vaya asesorando, o de qué manera resuelven todas estas cuestiones más administrativas que pedagógicas. Sí, por eso hablo de uno de los grandes temas que hay que revisar en algún momento.
te haces en la gestión trabajando y a prueba y error, no hay otra forma, porque no hay una formación previa. Vos aprobaste el concurso y te quedás a cargo de una escuela que en muchos casos no conocés, porque en el mejor de los casos podés ser director de la escuela donde sos profesor y ya conocés la comunidad y ya sos parte del proyecto institucional. Pero en las coberturas anuales de la gestión estatal, una gran parte, la mayoría de los directores inician su experiencia como directores en escuelas que ni siquiera conocen, porque por una cuestión de puntaje, de cobertura, accedes y no conoces el proyecto, no conoces esa identidad y tenés que hacerte con el tiempo. Por eso insistimos que parte de los problemas tienen que ver con esto, ¿no? Con la ausencia de una formación previa en gestión y, por supuesto, en no tener un requisito de pasar por otros cargos y además no conocer el proyecto institucional de la escuela. En gestión privada uno accede porque hace una entrevista con el representante legal, o hay muchas de escuelas de gestión privada que hacen concursos, pero eso es una decisión de la entidad propietaria, pero pasás por una instancia de selección como una empresa privada, lo mismo, y eventualmente el representante legal o la entidad propietaria puede evaluar tus condiciones y capacidades de gestión, que las demostrás en diferentes entrevistas o en propuestas que se van haciendo. En gestión estatal el requisito es la instancia de concurso a prueba y accedes a conducir. Bueno, a ver, un momento en el cual ya sos director de la escuela. O sea, entras a una escuela en la cual, por lo que estás diciendo Luis, y un poco la experiencia de Marina más o menos es parecida, porque digamos, ella entra a una escuela que es nueva. Pero entras en realidad a una escuela que no conoces, o podés no conocer, y podés no conocer cuál es el mecanismo que tiene, digamos, cuál es el funcionamiento que está teniendo. Entonces, una vez que entraste a la escuela, ¿cuál es el día a día del director en una escuela, digamos? O sea, empieza en febrero, calculo, como todos los, como el año lectivo, y digamos, ¿qué es lo que se va haciendo desde febrero en adelante? Bueno, ahí vamos a tener seguramente una gran grieta con la gestión privada, que la va a exponer seguramente Marina, más allá de que yo tengo experiencia en privada, pero ahí inicia una verdadera diferenciación o grieta con la gestión privada, porque en la gestión estatal el ciclo lectivo eh, comienza aproximadamente el 11-12 de febrero, según lo que los sindicatos acuerden con la gestión. A partir del 11 se puede convocar, pero siempre hay un acuerdo. Y a partir del 11 que uno puede contar, voy a poner el caso de secundaria para ser más claro, primaria puede tener alguna característica distinta, pero en general son todos los mismos. Eh, Uno desearía iniciar el ciclo lectivo con su equipo docente, haciendo una reunión plenaria, preparando el proyecto institucional, las propuestas para el año, evaluando cómo fue el año anterior. Y esto es prácticamente imposible porque los docentes tienen más de un cargo, o en el caso de secundaria, los profesores tienen 2, 3, 4, 5, 6 escuelas, y nunca podés contar con los docentes en la instancia de febrero, porque en febrero, por ejemplo, en secundaria inician las mesas de examen. Entonces, es prácticamente imposible contar con todo el plantel de docente como para planificar una cuestión anual, ¿no? Un proyecto anual. A partir de ahí, el año inicia con todo lo que tiene que ver con la distribución de tiempos y la matriculación, el armado de las propuestas académicas. Bueno, iniciamos siempre con las cuestiones de evaluación de la mesa de examen. El día a día de un director en gestión estatal dista de ser un espacio de supervisión y acompañamiento de los docentes. En el día a día un director atiende conflictos de todo tipo. Hoy por hoy, post pandemia, muchas situaciones complejas que tienen que ver con ansiedades, con violencia, en muchos casos de los alumnos, con situaciones que tienen que ver con la administración del ausentismo docente. Este año es récord en ausentismo docente en el nivel secundaria. La cobertura de los espacios de la continua pedagógica, es decir, las horas libres que tenés, cómo lo resolvés con los pocos recursos que tenés. Uno, siendo director de gestión estatal, tiene que administrar los tiempos también para ser arquitecto de la escuela, auxiliar de la escuela, como en el caso del día de hoy, que no tuvimos los auxiliares en nuestra escuela, no suspendimos las actividades
y hubo que garantizar que esté todo en condiciones para que los chicos puedan tener asegurada su continuidad, con el impacto que implicaba para una escuela tan grande no tener los porteros, ¿no? Atendés cuestiones que tienen que ver con todo menos con lo pedagógico. Los padres que se presentan, las situaciones de los alumnos, las situaciones de los docentes, la limpieza, los reclamos, la enorme burocracia que existe en el sistema, los pedidos de cobertura para garantizar continuidad, los relevamientos constantes que pide el sistema, el tiempo que te queda para pasar por un aula y hacer un acompañamiento es mínimo en el día a día. La multiplicidad de tareas que exceden los roles específicos que el reglamento general establece son tan amplias que lo pedagógico va quedando siempre para el final. En gestión privada entiendo que es un poco distinto, porque hay muchas cuestiones que están más resueltas porque se hace cargo de la entidad propietaria, ¿no? Pero en la gestión estatal todo pasa por el director. Yo hoy mismo, un día como hoy, con una medida de fuerza, garantizamos la apertura, trabajamos con los chicos para que puedan ayudar a mantener la limpieza, porque tengo 1000 alumnos en los 2 turnos. Atendí al arquitecto porque hubo un desprendimiento de mampostería en el gimnasio, entonces 1 hora se fue dando vueltas con el arquitecto para poder resolverlo, reclamamos al consejo escolar, contestamos relevamientos, tuvimos la visita de una inspectora, por lo cual también estuvimos 1 hora con ella, atendimos alguna situación de algún alumno. Yo tengo en el caso de mi escuela, por ser una escuela muy grande, un cargo de director de jornada completa que es de 8 horas, así que estoy asistido por 2 vicedirectores, pero en este caso, por el ausentismo que tenemos docente, también nos hacemos cargo de muchas de las cuestiones de lo que implica no tener el docente a cargo y los preceptores no alcanzan para repartirse la cantidad de horas libres, así que también estamos en eso, ¿no? En cuidar a los chicos, en atender los recreos, bueno, un poco eso es el día a día de un director de gestión estatal. Y me olvido de muchas cosas, pero bueno, creo que en la gestión privada es un poco distinto. Pero bueno, Marina lo va a poder expresar mejor. Bueno, ya que estamos, le damos el pie a Mari para que hable en particular de cómo es el día a día o el año al año o la semana a semana de la educación privada y las diferencias que es un poco lo que contó Luis. Bueno, nosotros empezamos este año, ¿no? Entonces, yo empecé como directora también en febrero, con lo cual es mi primera experiencia y sí, si bien los profesores empezaban el 15 de febrero, yo empecé a trabajar el primero, juntándome con el representante legal y con las directoras de los otros niveles de la escuela en la que estoy, para ir organizando lo más posible y para mí tratar de entender lo más que podía el cargo, ¿no? Y en febrero empezamos a seleccionar el cuerpo docente, así que ahí también empezamos a hacer las entrevistas y bueno, para el 15 ya teníamos el equipo, pero ahí me pasó, como dice Luis, no poder juntarnos más que una sola vez, casi todo el equipo, que bueno, yo todo lo que me imaginaba de la planificación en conjunto, bueno, fui entendiendo que era imposible, casi. Recurrimos a un espacio virtual para poder hacerlo por separado, para tratar de estar conectados y para tratar de organizarnos. Y eso lo vamos haciendo y también con un grupo de WhatsApp, pero bueno, es el día de hoy, en septiembre, que tengo profesores que todavía no se conocen, a pesar de que nuestro equipo tiene 8 profesores nada más, pero tengo algunos profesores que no se conocen y la mayoría se conocen no por trabajar en nuestra escuela, sino por trabajar en otras escuelas de acá, de San Antonio de Areco. Bueno, en cuanto al día a día, si bien somos muy pocos, no quiero decir ni la cantidad de alumnos porque Luis va a tener mucha envidia, siempre los otros directivos de acá me envidian por tener tan poquitos alumnos. Yo trato de estar en lo pedagógico y estoy bastante, pero bueno, la verdad que la mayoría del día se pasa en, primero, estar atentos a los alumnos, estar atentos a la diversidad de alumnos que tenemos, el contacto con la familia, con los equipos terapéuticos. Tenemos varios alumnos que que cuentan con un equipo terapéutico. Y después en intentar formar un equipo, en hablar con los profesores, en estar un poco al tanto de sus vidas y a la vez tratar de transmitirles el proyecto.
Y bueno, y lo mío es mucho intentar también estar en relación con las directivas de primaria y de jardín. El nuestro es una comunidad muy pequeña, en total somos 150 alumnos. Y bueno, nosotros, o sea, así se me va el día. También como al ser nuevos no tenemos ni preceptores, ni secretario, ni, bueno, mucho menos, obviamente, vicedirector, con lo cual yo hago también lo administrativo. Tengo la suerte de que en primaria sí hay una administradora, entonces me enseña un montón de cosas y a la vez voy aprendiendo las reglamentaciones, las normativas, y también algo que preguntaba Jimena, me parece, ante las dudas hablamos con los inspectores, por ejemplo, hablamos con los inspectores y también con otros directores de San Antonio de Areco que los he conocido en reuniones, otros que los conocí en mi vida personal, entonces voy hablando para sacarme las dudas. Pero la verdad que siento que nunca me alcanza el tiempo y a la vez no me imagino cómo va a ser tener una escuela llena de alumnos y con los 6 años, así que bueno. Y después también nosotros, al ser chiquito y ser privado, también tenemos esto de, manejamos un presupuesto, manejamos proyectos como mucho con la familia. Yo conocí esta institución porque mis hijas iban a este colegio y de hecho por eso me animé también a aceptar este cargo como parte de, bueno, así, ¿no? De ser padres organizados, bueno, lo mismo, o sea, de ser padre y de querer construir y querer ayudar, estar presente y haciendo un poco lo que, no sé, ponerme las botas que hacían falta ser puestas en este momento. Perdón, no sé si estoy hablando un montón de más. Si quieren hacer una pregunta más concreta. No, me interesaba esto del tema, a ver, la comunidad que se va armando entre los directores, que un poco decías, y esto de el contacto que van teniendo con otros directores. Y aprovecho también para hacer la pregunta con Luis, y cómo es ese mundo, digamos, porque los docentes entiendo que es como más fácil, porque hay muchos más docentes por escuela, digamos, pero en el caso de los directores, digo, calculo que deben haber 3, más los vicedirectores, a lo sumo hay 6 directivos, y cómo empezás a hacer esa comunidad de directores con diferentes escuelas, o sea, y con diferentes tipos de gestión, ¿no? Bueno, en mi caso, en nuestra escuela somos 3 directores, solo hay una secretaria y después no tenemos ni preceptores ni vices, ¿no? Y entonces, y con el representante legal que está muy presente en el colegio, eh, sí, hacemos equipo, tratamos de trabajar en equipo, perdón, también tenemos una directora de inglés, y nos parece clave. A mí las escuelas que por ahí vieron, el jardín es una cosa, la primaria es otra y la secundaria es otra. Bueno, no es el ideal de escuela que me parece que está bueno y a pesar de que es un trabajo, ¿no? Ir como trabajando en equipo y coordinando cosas y tratando de siempre estar como siguiendo como una línea y siempre como intentando cumplir el proyecto institucional y enriquecerlo. En nuestro caso, que es nuevo, es como no solo, no tenemos una tradición que seguir, sino es medio al revés, es como una tradición que construir y ir enriqueciendo y dándole sentido y valor. Creemos que se hace así, con este trabajo y siempre aportando nuestra mirada de la gestión del otro, acompañando, ayudando. A mí me ayudan mucho porque ellos empezaron el año pasado con inicial y primaria. Y después, la verdad que en este sentido nosotros tenemos una inspección muy buena que ayuda mucho al vínculo con los otros directivos. Varias reuniones que a mí personalmente me cuesta un montón asistir, pero después cuando asisto y voy conociendo a los otros directores, es verdad que el ideal sería formar también como un equipo con ellos, porque tienen experiencia, porque aprenden y a la vez esto de pensar como que nuestra escuela es nuestra y es como si fuese nuestro propio rancho, me parece que no es real. Primero porque nuestros alumnos son alumnos en una sociedad con los otros, ¿no? Y bueno, en un lugar
como el NUES, como nuestro pueblo, es muy evidente porque nuestros alumnos están en contacto todo el tiempo con otros. Y de hecho, la inspección de San Antonio de Areco de gestión privada está trabajando mucho con la gestión de estatal, y las reuniones están logrando también hacerlas en conjunto, y yo creo que está buenísimo. Si bien seguro tenemos un montón de realidades distintas, necesidades distintas, problemáticas distintas en un montón de puntos, por otro lado, tenemos muchas cosas en común y bueno, me parece que es un esfuerzo que vale la pena, y no solo un esfuerzo, sino que también es como un poco lo que hace Padres Organizados, ¿no? Desde el lado de los padres. Es muy importante ir viendo qué es lo que pasa, hablar, conocer, ver qué cosas de la gestión privada se pueden hacer en la pública, ¿no? Y qué cosas de la pública se pueden hacer en la privada también. Bueno, no sé, Luis, ¿qué te parece? No, me quedé pensando, sí, nosotros tenemos la posibilidad de los espacios de reuniones entre directores y en este tiempo se están haciendo reuniones con directores de gestión estatal y gestión privada, lo cual enriquece, como decías, pero me quedó algo del momento anterior, que hay otra gran diferencia con la gestión privada, que a los directores de gestión estatal no nos toca elegir a los docentes. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir los docentes ni de despedirlos, por decirlo así. Los organismos educativos nos designan el docente y tenemos que gestionar ese recurso que viene, que a veces viene con mucho compromiso y otras veces no. Y, y parte del día a día tiene que ver con eso, ¿no? Administrar gente que no está preparada para dar clases, que a veces genera también conflictos con el día a día o con los alumnos, y no pasa por una determinación nuestra esa designación, y tampoco muchas veces la posibilidad de calificarlo de una manera que permita que este docente no esté más en la escuela, porque implica una supervisión constante que muchas veces justamente no se puede dar. Y otro punto muy distinto, Marina contaba la posibilidad de tener recursos o un presupuesto. Esto en la gestión estatal tampoco está. Más allá de lo que la cooperadora puede aportar, no hay manejo de presupuesto, así que de hecho, en la provincia de Buenos Aires no solamente no lo tienen las escuelas, sino que tampoco lo tienen los organismos. La Secretaría de Asuntos Docentes, que se encarga de designar a los docentes, no recibe ni siquiera una caja chica para pagar las fotocopias o el tóner de las impresoras. Tienen la responsabilidad de proveer los recursos humanos y todo sale del sueldo de los empleados. No hay una caja chica. Creo que la última caja chica, que era un monto mínimo para pagar hojas, la recibieron en 2016. De 2016 para acá, la provincia de Buenos Aires a los organismos territoriales no les mandó un solo peso. Lo mismo pasa con los inspectores, ¿no? Todo lo que se aporta viene del bolsillo de cada uno de los funcionarios, así que esa realidad que los organismos viven, que no manejan un presupuesto de gastos mínimos, de gastos de oficina, también la viven las escuelas. A mí me encantaría tener un presupuesto. Hay algún programa, plan mejoras, algunos programas en secundaria que de vez en cuando vienen, que te permita, por ejemplo, armar una propuesta pedagógica como extracurricular, una gestión privada, una gestión estatal, un apoyo de alumnos, bueno, que no lo tenemos. Eso sería un ideal, pero no está en la gestión estatal, ¿no? Que esa es una gran diferencia. Pero yendo a la pregunta tuya, sí hay espacios de encuentro en las reuniones en los que podemos participar y de vez en cuando también articular con otras escuelas. Bueno, y en el día a día, claramente, un poco de los problemas que estaba contando Luis al principio del Space, es un poco lo que vemos todo el tiempo. No sabía el dato, está bueno que lo traigas, el dato del ausentismo docente récord. En este año, por lo menos en particular en Provincia de Buenos Aires, entiendo que era el dato. Y la pregunta es, bueno, las clases empezaron, ¿cómo es el día a día con respecto a eso, digamos? Bueno, obviamente los docentes son personas, claramente van a faltar, digamos, están dentro dentro del riesgo, dentro digo, del plan que en algún momento
haya una ausencia de un docente o de varios. ¿Y cómo se trata ese tema, digamos, cómo es la solución, la primera solución con respecto a eso y cómo se maneja ese tema? En la gestión estatal, cuando vos tenés el aviso previo del docente, siempre que tengas el aviso previo, tenés la posibilidad de pedirle a la Secretaría de Asuntos Docentes la cobertura de un suplente si la licencia es mayor a 5 días concretos. Por 5 días igual es muy difícil con los parámetros de hoy post pandemia que se cubra, pero para que haya una licencia de más de 5 días, tenés la posibilidad de hacer un pedido. Después de la pandemia seguimos con los actos públicos virtuales y esto complejiza mucho esto. Se puede hacer vía online el pedido, pero hay un formato que se acordó con los sindicatos que hoy hace materialmente imposible que se logre una cobertura inmediata. Así que al menos en secundaria, que vos tenés un profesor que viene los martes, por ejemplo, una vez por semana, si no llegás a tener la licencia que te cubra exactamente una semana y que esto pueda implicar una designación concreta, se vencen los pedidos y no los podés cubrir. Así que vas teniendo las libres, que es lo que te decía yo en este año, en una escuela que no tiene un problema de ausentismo, pero que este año ha sido, como bien lo planteaba Recon, en el marco de lo que se dan todas las escuelas, por lo menos en provincia de mi ciudad. Tengo divisiones que han tenido hasta el mes de agosto, que contabilizamos, más de 160 horas libres en el año. Y esas horas libres, si son así eventuales de una licencia de unos pocos días, no se cubren. Así que la única manera de subsanar con continuidad pedagógica ese bache de un docente de secundaria que falta es con el preceptor atendiendo el aula. Si el profesor dejó algún material, se lo puede dar a los chicos, y si no, estar con ellos para pasar esas 2 horas hasta que asista el siguiente profesor. La diferencia con privada es que muchas veces la escuela privada cuenta con personal que puede convocar inmediatamente y cubre esa falencia, ¿no? Pero en estatal, el bache hace y la burocracia actual, post pandemia, hace que a veces pasen muchas horas que no se puedan cubrir con suplentes esas necesidades. Marina, por favor. Bueno, en nuestro caso, cuando falta un docente voy yo, y no han faltado tantos, pero bueno, sí, algunas veces, y lo que hicimos fue hacer como un proyecto. Nos empezamos a leer un libro y hacer todo un proyecto a partir de las horas libres. Pero bueno, si yo también no podía estar, que pasó una vez, fue la secretaria de primaria. Pero sí, entiendo que no es replicable a escala cuando sea toda la escuela, todos llenos. Así que sí, es incomparable con gestión estatal. Pero sí, y he escuchado en todas las reuniones esto de directivos el gran problema que es las ausencias. La verdad que sí. Y yo creo que una de las cosas, perdón, que salto un poco de tema, pero no sé si tiene que ver con esto del ausentismo, pero sí tiene que ver también, es con esto que hablabas, Luis, del tema de que de las o sea, que los trabajos no dependen, estos puestos o cargos no dependen de alguien que después te pueden echar, ¿no? Creo que ahí va cambiando. Sé que que puedes hacer sumarios, actas, etcétera, pero bueno, eso es una gran diferencia con privada, que sí, por ahí no es fácil echar a alguien con muchos años, etcétera, tampoco es fácil conseguir docentes, pero sí, la gran diferencia de poder elegir el plantel, poder, en el caso que sea necesario echar, igual que a nosotros, siendo directivos, a mí me pueden echar, ¿no? Creo que es un poco, se relaciona con la no repitencia que estábamos hablando, ¿no? En las últimas semanas con respecto al secundario. Sí, es así, vos tenés docentes que a veces llegan y ya los primeros días empiezan a faltar, y si la licencia que toma ese docente está justificada en el régimen de licencia, no le podés bajar ni siquiera la calificación a ese docente, ¿no? Que los directores calificamos a nuestro equipo a fin de año, y está impedida la posibilidad de
bajarle la nota al docente, que después tiene un impacto en las futuras designaciones, si la licencia es justificada, si fue una licencia médica. Es decir, que vos podés tener un docente que te falta 30 días al año, imagínense una maestra de jardín o de primaria, o 60 días, o va constantemente faltando, y no tenés ni siquiera la facultad de poder bajarle la calificación. Va a tener un cierre de ciclo cobrando y con una calificación de la misma manera que el docente que es comprometido y que va todos los días. Eso es un punto. Después, en la cuestión del ausentismo, particularmente este año y en el diálogo que yo tengo con los docentes, mucho tiene que ver en secundaria. En mi escuela, por ejemplo, no tenemos situaciones de violencia. Trabajamos mucho con el acuerdo de convivencia, sancionamos más allá de las presiones de la gestión de la no sanción y que todo sea reflexión. Cuando un alumno pasa un límite, por supuesto que con el marco del acuerdo de convivencia y en conformidad con toda la familia se sanciona como corresponde. Entonces no tenemos una gran conflictividad, pero los docentes de secundaria comparten muchas situaciones en el día a día, y hoy por hoy en secundarias, y muchas veces también en gestión privada, en estatal seguro, es muy difícil dar clase, es muy difícil presentarse en escuelas, y no necesariamente escuelas en entornos vulnerables, en escuelas céntricas, con el nivel de violencia que ha dejado el impacto de la pandemia, en chicos que se pelean constantemente, que gritan, que se levantan de las aulas, que insultan a los profesores. Entonces, ese docente que por ahí en mi escuela la considera como una isla porque puede dar clase, porque puede estar cómodo, puede comprometerse de una manera, se va de mi escuela y va a otra escuela donde es insultado, agraviado, y se toma unos días de licencia, porque la gente no lo está tolerando. De hecho, tenemos una gran cantidad de docentes que estaba tirando la toalla, por decirlo así, y jubilándose. Los que están en condiciones se están retirando. Los demás muchos abandonan y otros empiezan a faltar, porque pararse frente a un grupo en el que no podés dar más de 10 minutos, 15 minutos clase es muy complejo hoy. Y eso genera en gran parte un ausentismo que excede los parámetros de estos años. Bueno, la verdad que le das una punta del hilo que está bueno tirar, porque nosotros empezamos, a principios, creo que incluso antes de tener, o después de tener el space que nosotros tuvimos con vos con respecto a la SAD, hablábamos era de salud integral y hablábamos con psicólogos, bueno, por ahí estaba Luchi, Lucía Gato, también que había estado en ese space, y veíamos que obviamente había un tema con los chicos, ¿no? Con el tema de las familias, con los chicos, con los miedos, con todo lo que fue la pospandemia que empezamos a ver o empezamos a ver en los artículos de La Nación que publican en los últimos meses, en las últimas semanas y demás. Y lo que yo en lo particular me preguntaba si los adultos también, o sea, más allá de obviamente lo que trajo la cuarentena, lo que trajo la pandemia, lo que trajo el encierro, que afectaba a los chicos, yo me preguntaba si no también no está, o sea, si los adultos no estaban, o sea, no habían, si también de alguna manera habían sufrido y no estaban preparados para la pospandemia. Y un poco me lo estás comentando, me lo estás contando, digamos. Entonces, lo que veo es que, incluso lo que hablábamos la vez pasada con el tema de los equipos de orientación escolar, también que hay como, bueno, es tan grande no quiero usar la palabra desastre, pero es tan grande el caos que es como que es imposible también, o sea, no, necesitabas como mucho más, no me está saliendo la palabra, pero mucho más sistema para que normalmente lo que tenías antes, digamos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, requerís más acompañamiento sin duda. Los adultos, por supuesto que sufrimos. Y estás teniendo menos, eso es lo que quiero decir. O Sí, sea, porque estás yendo lo que estaban. Tenemos todo el nivel de conflictividad y las situaciones que un director tiene que atender siempre, sumado a todo lo que se genera a partir de la pandemia y a la falta de recursos.
cada escuela hoy tendría que tener un equipo o dos según el tamaño de orientación escolar. Hoy por hoy, cada escuela secundaria al menos debería tener un preceptor casi por curso, te diría, porque ya no es solamente la atención de lo pedagógico, de la continuidad pedagógica. Los chicos necesitan tener una figura constante a quien puedan acudir. Y muchas veces las situaciones de violencia o las situaciones de necesidad de compartir cosas con adultos hace que se vea coartada esta posibilidad, porque si un preceptor tiene 3 cursos, 2 cursos, y en uno de ellos o 2 de ellos tiene horas libres, no puede focalizarse en un trabajo que permita acompañar toda la situación crítica que han vivido nuestros adolescentes. Yo creo que los dos que más han sufrido el encierro han sido los viejos y los adolescentes, ¿no? En un momento en el que donde no querés estar es en tu casa con tus viejos, estuvieron encerrados, y por eso vimos todo este impacto y el nivel de ansiedad y de situaciones problemáticas que han surgido y que surgen aún, ¿no? El año pasado y este año en la presencialidad plena. Mi prioridad son los alumnos, entonces si tengo que dejar todo en función de una cuestión que está viviendo uno de ellos, uno tiene que estar, y eso lleva el tiempo que requiere, pero nos falta ese espacio de funciones, de recursos en la escuela, y nos falta también todo el acompañamiento de los organismos del Estado, porque muchas veces requerís otras instancias de la ciudad en la que puedas tener un acompañamiento por situaciones de violencia, por otras cuestiones, por un acompañamiento psicológico que no está. Vos tenés muchos alumnos hoy que requieren asistencia psicológica y no tienen la obra social, no tienen posibilidad de abonar un terapeuta que hoy cobra 3.000 pesos por sesión. Y esos chicos quedan a la deriva, porque no pueden ser abordados por los equipos de orientación, porque no es su finalidad, y tampoco el Estado les brinda ese acompañamiento que la escuela requiere, ni hablar de lo que tiene que ver con las cuestiones de consumo de drogas, o bueno, todo lo que se nos da hoy con adolescentes. Va sintiendo como que está solo en todo y sumado a todo el resto de las cuestiones diarias de la gestión estatal, ¿no? A mí me gustaría hacer una consulta respecto a 2 temas que habían comentado recién, ¿no? Respecto a las ausencias docentes, de qué manera cuando se pide una licencia las validan, no sé si es parte de la responsabilidad que tienen como directivos de controlarlas. Y por otro lado, algo que también estaría bueno y ver también nosotros, del lado de los padres, cómo podemos colaborar con respecto a lo que le está pasando a los docentes dentro del aula. Creo que esto que nos estás contando, que no pueden dar más de 10 minutos de clase, que terminan renunciando o pidiendo licencias, nada, es bastante grave. También estaría bueno cómo las familias podemos colaborar. En estatal, las licencias son cargadas por el docente directamente al sistema informático provincial, adjuntan ahí una licencia de un certificado médico. Hoy no hay control de auditoría médica privada, que en otro momento hubo, así que sacan la foto del certificado de cualquier médico, lo adjuntan al sistema informático, y automáticamente, yo creo que es un bot, no creo que haya una persona detrás, automáticamente en fracción de segundos te otorgan la licencia si son pequeños, 2, 3, 4 días, es automático. Si requiere más tiempo, dura más o se evaluará, calculo. Pero la impresión que nos da a los directores es que cuando vos subís la licencia y te la da en fracción de segundos, no hay control necesario de esa licencia. Así que no pasa por el control de las escuelas, tampoco hoy pasa por el control del Consejo Escolar o de la Secretaría de Asuntos Docentes, se hace a través de este sistema informático. Así que los directores nos enteramos revisando todas las mañanas la base de licencias, o con suerte si el docente te avisa que ya subió la licencia, que va a faltar. Y en cuanto a la cuestión de lo que nos pasa en el aula, más allá de la colaboración de la familia, por supuesto, creo que tiene que ver sin duda con lo que hemos perdido en los espacios de definir reglas de juego. Si la escuela no tiene herramientas para poner límites y para definir reglas de juego claras, es muy difícil que se pueda revertir esto. Si toda situación que se da
en muchos casos las cuestiones de violencia, se deben resolver, porque esa es la bajada, desde un espacio de reflexión, es muy complejo que vos puedas tener autoridad, porque no podés poner límites. Lo que nos pasa como sociedad en el día a día. Si la escuela perdió, la secundaria perdió la posibilidad de imponer límites, y no puede haber sanciones punitivas, y no puede haber otras determinaciones, no te digo la expulsión, pero otras determinaciones que tengan un impacto fuerte, es muy difícil que puedas tener autoridad. Entonces, obvio que cada familia puede aportar, pero si un director no tiene facultades como ha tenido en otros momentos, esto es muy difícil de revertir. Ahí hago una pregunta para Marina, y tiene que ver con esto de ser nueva, digamos, en el cargo, y cómo se, o sea, cómo se construye, o sea, esa disciplina o ese trato con los chicos, con este contexto, ¿no? Bueno, ¿cómo se construye? A ver, yo a los alumnos los conocí el año pasado porque, ¿se acuerdan cuando volvieron después de las vacaciones de invierno, volvieron acá en Areco la posibilidad de ir más horas al colegio? Y entonces ahí varios docentes de inglés renunciaron porque se vieron imposibilitados a seguir. Entonces yo como madre me ofrecí para ir a cubrir algunas horas para que los chicos puedan volver. Y ahí entonces conocí a estos alumnos que después cuando me ofrecieron este cargo de directivo, pasaron a ser los alumnos, bueno, de los cuales soy directora. ¿Y cómo se construye? Por ahora, ¿no? En mi humilde experiencia de estos meses, hablamos un montón, trato de escucharlos, trato de consensuar con ellos o llegar a acuerdos en cosas. Es más, con este modo que hay ahora de los acuerdos de convivencia, celebramos SIC, donde eligen democráticamente a sus representantes y vienen padres y docentes y hablamos de los asuntos que quieren hablar. Y a la vez creo que una de las cosas es esto de los límites, ¿no? Lo que decía recién Luis, que también les pedimos un montón a las familias, ¿no? Como poner límites a la familia y nosotros lo que pactamos, hacerlo cumplir. Lo que vamos pactando, de un lado y del otro. Y con los alumnos, bueno, la verdad que no, hasta el momento, o sea, tengo autoridad, pero bueno, también son muy chiquitos y estamos empezando, pero también es distinto a la autoridad de antes, un poco lo que decía Luis, y como, no sé, también no me imagino, y a veces creo que hasta tiemblo pensando cómo hacer cuando tenga alumnos de 17 años, barbudos, que yo les llegue por, no sé, por los hombros. Es un tema, pero me parece que no es como antes, no es desde el miedo es más, es otro tipo de autoridad, ¿no, Luis? ¿Qué te parece? Sí, coincido, no es desde el miedo, pero sí con definición de límites. En algún momento tiene que existir ese límite claro que no se puede traspasar. Se construye con presencia, sin duda. Yo, a pesar de tener una escuela de 1000 y algo de alumnos, recibo todos los días a mis alumnos de los 2 turnos. En la entrada saludo uno por uno, saludamos también en la formación, en la bandera, acompañan los recreos, acceden directamente a la dirección y me conocen porque saben que estoy en todo momento. Y hay una ida y vuelta y hay una escucha, por supuesto. Después vos me decías, Marina, de esto de cuando sean más grandes y barbudos. Imagínate en esto que nos pasa en el hoy, cuando te toque el UDD o el último premio del UPD, uno tiene que manejar, por ejemplo, así empezamos el año, que hablábamos del inicio del ciclo lectivo. Iniciamos el ciclo lectivo y una de las grandes preocupaciones de los directores de secundaria es el UPD, el último primer día, donde tenés alumnos que tienen 17, 18 años que pasan la noche previa al primer día de clases en una fiesta alcoholizados y pretenden al día siguiente ingresar a la escuela en tu primer día de clases en esos términos
y a veces con un nivel de violencia producto del alcohol o del consumo del día previo. A veces los padres acompañan, a veces no. Digo, no te hablo de mi escuela, te hablo en general. Y vos tenés una jurisdicción, una provincia de Buenos Aires que te dice, como director de escuela vos tenés que, no le podés impedir el acceso a los alumnos, tenés que abrirle la escuela, tenés que recibirlos, tenés que reflexionar y trabajar con ellos, darles un desayuno, eh, habilitarles la posibilidad de despedirse en tu edificio. Digo, vos como director decís, yo tengo 30, 60, en mi caso 150 egresados que podrían ingresar con un nivel de alcohol de ese tipo y vos tenés que entregarles prácticamente la escuela con niños de 12 a 13 años que es su primer día de clases en secundaria. Y tenés que administrarlo, ¿no? Cada director va jugando con eso, ¿no? Yo no los dejo entrar a la escuela, en mis años de director pacto con ellos y con las familias, pueden hacer el festejo en la puerta. Si están en condiciones, relativamente pueden ingresar a otro sector de la escuela que me lo permite el edificio, que es el gimnasio, ahí podemos recibirnos un rato y a las 9 se tienen que ir, 1 hora y se tienen que ir. Pero la bajada es otra. Y vos ponés ahí en la balanza, digo, yo tengo 1000 y pico de alumnos, 150 egresados, que puede pasar cualquier cosa. De hecho, en nuestra ciudad y en otras ciudades de la provincia ha pasado situaciones graves en el UPD, en la escuela y en la previa, y vos tenés que evaluar si esto lo habilitás y pones en riesgo a otros alumnos sin tener tampoco herramientas, porque la sanción como punitiva no existe, porque vos te pueden romper un edificio, te pueden lastimar a otro alumno y no tenés muchas herramientas. Bueno, este es el día a día. Cuando no podés poner reglas de juego es muy difícil generar autoridad y es lo que nos pasa hoy en muchas escuelas, ¿no? Los niveles de violencia sin la posibilidad del límite claro hace que cada vez increcienten y se acrecienten y sea inmanejable. Claro, y aparte, la pregunta es, con este año, por ejemplo, que empezaron jardines primaria y secundaria todos al mismo día obligatoriamente, ¿no? En ese caso, tenés por ahí, o sea, no solo los de primer año de secundaria que están viendo cómo los más grandes llegan así, sino por ahí también a todos los chiquitos, y parecería como que o alguien no se da cuenta de estas decisiones o como que lo que quieren es a propósito esto, ¿no? Parece eso, sí, parece eso porque es una contradicción muy grande y siempre va a caer en la espalda en la espalda del director la protección del resto del alumno, como cualquier situación de violencia. O el ingreso de un alumno con un consumo de estupefacientes o alcoholizado al aula, o con un alumno que te dice tal compañero tiene en la mochila un cuchillo y digo, bueno, podés revisarlo, tenés que hacer todo un protocolo que implica esto. Alguien que lastima a un alumno y vos no lo podés, y al otro día lo tenés en la escuela. Nosotros en Mar del Plata ha trascendido los medios hace mes y medio en una escuela de gestión privada un desafío de TikTok que generó una explosión en un tacho de basura y una alumna justo pasaba y la alumna con la explosión perdió el 95% del oído de la audición y tiene otras cuestiones y su compañero que ya la justicia intervino y delimitó quién es, sigue en el aula y la sigue hostigando. Bueno, hoy vino una restricción por la justicia, pero digo, la escuela no tuvo muchas herramientas más que mantenerlo en el aula, en el mismo aula donde sucedió esto. Bueno, son estas contradicciones que generan una gestión de ese director que si tiene la experiencia, bueno, podrá ir manejándolo, pero es muy difícil cuando te falta el acompañamiento de la posibilidad como institución de ir construyendo estos espacios, porque en realidad los acuerdos institucionales de convivencia son eso, acuerdos de la institución, padre, familia, alumnos, docentes, pero si hay una injerencia del Estado en el que te impide tomar decisiones más concretas, es muy difícil el día a día. Jiménez, si estás por ahí, nada, habilito preguntas. Creo que nos había quedado ahí colgada una pregunta con respecto a la comunicación con las familias. Marina, calculo que ustedes son menos, pero ¿cómo se va construyendo esa comunicación? También entiendo que San Antonio de Areco es un pueblo más chico que Mar del Plata o mismo acá el AMBA, pero ¿cómo fuiste construyendo esa comunicación con los padres, con las familias?
Bueno, trato de hacerla, en esto viene por ahí más la gestión de los emprendimientos. Trato de hacer bastante el uso de mails, a pesar de que por ahí hay familias que casi que no lo leen. Por ahí mails explicando bastantes cosas y después por otro lado anuncios más pequeños o recordatorios de lo que pasó en el mail o lo mismo del mail pero pasado por mensaje de WhatsApp a las familias y tratamos de invitarlos bastante. Está bien que es un primer año, entonces se entiende que, y los padres también están apostando a este nuevo proyecto que es este colegio y todo, entonces los invitamos bastante a conversar sobre todo temas que sé que van a generar o que pueden generar controversia, como por ejemplo ESI o algunas cosas así, o noticias o novedades. Y bueno, y les mando también mantenemos el canal de WhatsApp y el colegio es un colegio también que siempre está dispuesto como a recibir a los padres. Eso por un lado. Y por el otro, algo que también estamos haciendo, esto que hay una gran diferencia con lo que también decía Luis, es que con los padres organizamos como si fuese un grupo de padres que estamos haciendo algunos eventos, hicimos una búsqueda del tesoro por el pueblo para dar a conocer el colegio porque necesitamos nuevos alumnos y también para juntar plata y con esa plata vamos haciendo cosas que le faltan al colegio que a nosotros nos gustaría hacer, o sea que al colegio también, ¿no? Desde los dos lados, pero bueno, que como el colegio se está construyendo tiene que poner la plata en otro lado. Y a eso hacemos también en los actos, hacemos venta de tortas y cosas que, bueno, eso también es un lugar donde vamos fomentando la comunicación con las familias y vamos hablando como en un lugar más en equipo, de vuelta, como trabajar en equipo y como con fines comunes, con ese último fin del bien común, ¿no? Nosotros nos comunicamos por la magnitud de la escuela por cuaderno de comunicaciones, también por WhatsApp a través de padres referentes y alumnos referentes, sobre todo las urgencias se manejan por estos espacios que nos permite la virtualidad, con una página también de la escuela y con un perfil de Facebook. Eso es como para tener un poco la comunicación en esos términos y después también con reuniones de padres. En agosto, después del receso, para hacer un diagnóstico de lo que fue el año y compartir las cuestiones del proyecto institucional y estas mismas cosas que hablamos, ¿no? La convivencia, las situaciones que se han dado post pandemia. Hicimos reuniones de padres, una reunión por cada curso, así que entre agosto y principios de septiembre hicimos 41 reuniones, un par de reuniones por día, como para abarcar la totalidad de los padres de la escuela. En el caso de mi escuela es una comunidad en que los padres están presentes y más allá de que en secundaria habitualmente es más difícil, nosotros hemos tenido asistencia de las familias y acompañan el proyecto, ¿no? Eso hace un poco también las cosas más fáciles cuando hay una cohesión entre la familia y la escuela y apostamos a un proyecto común, por supuesto que todo es más fácil, incluso en la gestión estatal. Eh, pero bueno, creo que la comunicación es fundamental en el ida y vuelta y la atención de las familias también. Y con respecto al tema de la comunicación, Luis, y aprovecho que, bueno, vos empezaste en realidad en esta escuela en 2020, casi con la pandemia, pero digo, ¿cambiaron los modos? O sea, ¿cómo, o por lo menos de las experiencias previas que vos habías tenido, cambiaron los modos de comunicación? No solamente la tecnología, o bueno, sí, por mail o por WhatsApp o por lo que sea, digo, pero cambió la forma que ustedes comunican, digamos, ¿cómo es la relación? ¿Es más tirante, menos tirante, mejor? O sea, digo, la forma, sí, el trato, digamos, por así decirlo. Mira, siempre aposté en cada función que tuve a poder comunicar y el uso de la tecnología es un punto más que importante en las redes sociales, siempre conservando la institucionalidad y la seriedad, no mezclando las cosas. Fue muy conflictivo en cuanto a la comunicación con las familias el periodo 2020-2021, sobre todo 2021. Además, eran espacios en los que todavía no se podían hacer reuniones y que en la entrada o el ingreso a la escuela de los padres estaba bastante restringida. Eso generó
un cierto nivel de conflictividad, porque el padre veía como que ya no tenía la forma de entrar o de ingresar, y era todo más complejo, y en un momento complejo además. Pero este año ya se fue normalizando, y el hecho de tener el encuentro, ¿no? Que es esta situación de lo que hemos vivido en 2020, 2021. Nosotros tenemos una diferencia abismal luego de poder haber tenido estas reuniones en las que el director, los vicedirectores, los equipos de orientaciones blanquearon todo lo que vimos en la pandemia. Hubo muchas cuestiones que los padres desconocen cuando vos las contás, como esto, ¿no? Un alumno que lo llamás para retarlo porque se mandó una y empieza a llorar de una manera que transmite todo lo que pasa en su cabeza, en su corazón, y bueno, nada, compartís el día a día de lo que nos impacta a nosotros como docentes o como directores con las familias, y para nosotros tuvo un impacto muy positivo. Es esa búsqueda del equilibrio, ¿no? De compartir con las familias, tener el ida y vuelta, compartir un proyecto, y creo que para nosotros por lo menos fue un antes y un después de este momento. Si bien teníamos comunicación a través de las redes y WhatsApp y el cuaderno de comunicaciones, es un antes y un después lo que generó en este ida y vuelta las reuniones de padres. Tenemos a Mucha Silla ahí que se está conectando y que quiere seguramente preguntar. Micrófono abierto para ella, está conectando justo, se desconecta, mira vos. Bueno, justo hablabas de esto y del tema de las reuniones de padres, la presencialidad, por lo menos para nosotros como padres, creo que ha sido, incluso con las reuniones, ha sido bastante gratificante volver a ese formato, ¿no, Jimé? Sí, y me parece súper importante lo que estaba comentando, esto de volver, de acercarse a los padres, de dejarlos nuevamente ingresar en el colegio. Yo puedo contar un caso particular, en el colegio de mi nene está pasando lo contrario. Antes, tenemos una plataforma por la cual nos comunicamos con el colegio, y hasta el año pasado una de las formas era poder escribirle directamente al equipo directivo, y este año directamente desapareció esa opción. Con lo cual, o sea, en vez de estar más cerca, estamos más lejos. Y creo que todo lo contrario debería ser, ¿no? Porque cuanto las familias nos dejen más, no sé si ingresar, pero sí como estar al tanto y participar y generar una comunidad sería lo más importante. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Totalmente. Sí, Perdón. Sí. No, sí, totalmente. Creo que compartir con las familias esto, siempre está la resistencia de los directivos, de saber que esto lo blanqueo así, como que si la familia se mete mucho, el padre se mete mucho, después esto es inmanejable, incontrolable, porque es cierto que hay padres que avanzan sobre cuestiones que no manejan, entonces se complejiza. Pero la verdad es que si hay una buena administración, es como el espacio que le das a los alumnos. Hay directores que resisten los centros de estudiantes o los consejos institucionales de convivencia con la participación de los alumnos. Y la verdad que es al revés. Lo que va a definir es las reglas de juego claras. ¿Cuál es el rol de cada uno en la comunidad educativa? ¿Y hasta dónde puedo llegar? Y si vos democratizás y das esos espacios, el resultado es espectacular. En nuestra experiencia, tanto con los chicos en el centro de estudiantes como con las familias post reuniones, ¿no? A partir de las reuniones y de poder decir, estamos en la misma y vamos hacia acá. Y compartimos esto porque creemos que la calidad de educación pasa por acá, y los chicos los tenemos que parar para ser ciudadanos, y en función de esto necesitan esto y necesitamos este acompañamiento. Bueno, poder compartir eso nos compromete a todos en un proyecto común. Bueno, hace rato deberíamos haber abierto el micrófono para quien quiera preguntar. De hecho, estaba Mucha Silla acá que tenía ganas de preguntar y se desconectó sin querer, calculo. Abrimos la posibilidad, por favor, para que quiera preguntar lo haga. Jimé, en particular, vos decime si tenías algo ahí dando vuelta. No, hicimos un montón de preguntas y pasamos por casi todos los temas que nos interesaba conocer. Ahí yo tenía en la cartera, de nuevo, si alguien quiere, por favor pida la palabra y nada, le damos el micrófono, claramente.
Ahora justo estaba leyendo ahí que se están por tomar las Aprender, ¿puede ser, Luis? Perdóname. ¿Puede ser que se estén por tomar las Aprender de nuevo? Sí, estamos justamente tuvimos la primera reunión hace una semana y se van a tomar ahora en octubre, si no me equivoco, 14, 15 de octubre, sí. A ver, ¿cuál es y ahora dejo que pregunte Lomas, creo que estaba por ahí. ¿Cuál es tu visión de lo que fue las pruebas el año pasado? Sobre todo lo que, digamos, en lo que pasó en tu escuela, el operativo y demás. Nosotros el año pasado no tuvimos el operativo. Este año sí hubo una reunión ya, la vicedirectora asistió, se programaron los encuentros para esa jornada que va a haber de evaluación y después, bueno, la vicedirectora va a estar, por ejemplo, en la escuela en ambos turnos y se trabaja con reuniones previas con los inspectores, con la preparación del examen para llevarlo a cabo este año. Me parece mucho más organizado este año de otros momentos, pero el año pasado no tuvimos la experiencia. Sí sé que han llegado algunos módulos, que eso me preocupa porque hay algunos módulos que son como una especie de acompañamiento para trabajar previamente con los estudiantes, como diciendo, bueno, vamos por acá. Espero que no sea como prepararlos para dar el examen, ¿no? Porque en realidad las pruebas deberían enfocarse en sacar una realidad de lo que saben y lo que no saben, que seguramente va a ser bastante caótica. Pero si previamente les dan documentos a los chicos para que los profes trabajen, ya no sería absolutamente sincera ese periodo, esa evaluación. Pero bueno, fuera de eso, creo que este año va más organizado. Lomas, calculo está Gladys ahí de atrás. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta con respecto a los colegios estatales. Cuando los padres solicitan una reunión con el director, ¿es obligación digamos, firmar un acta entre ellos o no? ¿O no es una formalidad que se tenga que respetar? Y después otra cosita más. Por ejemplo, nos comentan mucho los padres, nos preguntan, por ejemplo, con, no sé, el paro de hoy o alguna jornada o lo que sea. ¿La formalidad es avisar, digamos, por escrito o pueden avisar, digamos, a los chicos, mañana hay paro o mañana hay jornada, no hay clases? Porque eso también nos están consultando bastante. Bien, en toda reunión, si bien no es no está prescripto que haya que hacer un acta, siempre cuando hay una cuestión institucional o una reunión o un encuentro, lo válido es hacer un acta para dejar justamente registrado ese momento. Para bien y para mal, ese documento es necesario tenerlo. En las escuelas tenemos libros de actas o al menos un acta volante en el que deberíamos registrar esos encuentros y firmarlos y, por supuesto, dejar a disposición de las familias la copia respectiva. Si vos me decís, lo tenemos escrito en algún lado, no está escrito, sí que la existencia de los libros de actas de reuniones de padres, pero no está estipulado como obligatorio. Es lo ideal, sí, y es lo que más allá de que no esté prescripto, sí la familia puede pedir que conste en un acta o en un escrito el registro de lo que se hable, ¿no? Eso sí lo pueden solicitar. Y como funcionario, el director no deja de ser un funcionario público, está obligado a hacerlo. Y lo mismo de dar copia de ese acta. Y la otra pregunta tenía que ver, perdóname. La otra pregunta era si, por ejemplo, cuando hay jornada o algún día, digamos, en que no va a haber clases, el aviso tiene que ser por escrito obligatoriamente o no. Y en O realidad, pueden comunicarlo a los chicos. no, en realidad en secundaria muchas veces usan los grupos de WhatsApp con los delegados, pero la formalidad siempre es el cuaderno de comunicaciones. Lo que pasa es que en los imprevistos se pueden usar estas redes virtuales hoy por hoy.
los avisos en los Facebook de las escuelas o en las páginas quienes lo tenemos, o el cuaderno de comunicaciones si se sabe. En estas cuestiones de suspensión por estas actividades, sí, muchas veces lo sabemos previamente. Lo que muchas veces no manejamos es el aviso del docente el día anterior. Y es más fácil para el preceptor, porque a veces el preceptor se entera 5 de la tarde, 6 de la tarde, que el docente de la primera hora de mañana no va a venir y acude al canal informal que es el WhatsApp, ¿no? Para evitar que los chicos vengan. Pero siempre la cobertura la cobertura formal, tanto para la familia como para la escuela, es que quede registro en el cuaderno de comunicaciones escrito, porque ese alumno está comunicado fehacientemente a esa familia de que el ingreso no va a ser, o que la suspensión de clases se determina para el día siguiente de esa manera, ¿no? Si la familia no está al tanto y pasa algo, es responsabilidad de esa escuela también no haber comunicado lo que pasó. Pero siempre por escrito tiene que ser, no es que, porque hay algunos colegios que están un poco reticentes con todo eso y avisan el día anterior a los chicos, mañana no tienen clases por tal cosa. Eso no es válido. En usos y costumbres hoy se usa este canal. Lo que deja cubierto a todos es lo escrito siempre en el cuaderno. Lo que pasa es que ahí la cuestión es, ese director está, si es estatal, está gestionando el conflicto de que implica tener los alumnos y no tener los docentes. Entonces, para salvar esa situación, sin duda la única manera es avisarlo, aunque sea a través de un WhatsApp. Vos imaginate que en una situación, hoy tuvimos el paro de ATE con los auxiliares y tuvimos además una convocatoria a una medida de fuerza de una agrupación interna de un sindicato. Hoy hubo un paro de una lista que se llama la multicolor de SUTEBA, que no es SUTEBA, es una agrupación interna de SUTEBA. Convoca un paro sin ser la SUTEBA, sin ser la conducción. Y muchísimos docentes adhieren a esa medida de fuerza, que no es una medida de fuerza. Si hubo mucha adhesión en algunas escuelas, de hecho en muchas escuelas prácticamente no hubo docentes, el director, al tener conocimiento que los profesores no van a estar, avisa, porque si no va a tener 200, 300, 500 alumnos para 1 o 2 personas a cargo, lo que implica también un riesgo para ese director y para los alumnos. Entonces, frente a la imposibilidad de poder avisarlo por escrito, porque tal vez se enteró por una medida de fuerza pocas horas antes o en el momento, lo avisa a través de ese WhatsApp. Tiene que ver más con eso, con el riesgo de alumnos y del docente que vaya, de no tener una cantidad de alumnos que es inmanejable en el caso de secundaria, ¿no? Sí, igualmente creo que a lo que se refería Gladys en particular es al aviso verbal, ¿no? Creo que hay muchos casos que nos están llegando en donde el aviso es a la salida del día anterior o a la entrada, como que no hay ni siquiera un aviso por medio de una red social o de WhatsApp, por ejemplo, sino que solamente se lo notifica de manera verbal. Sí, eso es como patear la pelota al alumno o a la familia y no hacerse cargo. Al menos el mecanismo tiene que ser el WhatsApp a los delegados o referentes padres. Nosotros tenemos en los grupos de WhatsApp, ya no tenemos grupos de WhatsApp con los preceptores porque liberamos un poco esa situación de los grupos y del constante estar conectado de los preceptores, pero sí les pedimos comunicar a 2 padres referentes por división y al delegado de alumno del curso. Entonces queda al menos en formato virtual, pero queda el mensaje de texto o el WhatsApp a esos grupos de referentes o delegados, padres y alumnos, ¿no? Ese es un mecanismo por ahí más para salvar esta situación de ausencias o de medidas extraordinarias que no se pudieron hacer por el cuaderno de comunicaciones, pero no puede ser de ninguna manera verbal. El verbal deja expuesto todo. Así que sí puede haber un mecanismo virtual, pero tiene que estar, por supuesto, por un adulto responsable de la institución, aunque sea un preceptor, un maestro, un directivo, que lo comunique. Claro, aparte verbal, si no, nos acostumbramos a que los chicos puedan venir y decir, mañana tengo clases en la quinta, ¿no? Sí, además el riesgo realmente que le pase a un alumno algo por Claro. un mensaje contradictorio que dio un docente o un compañero que le dijo, mañana falta tal y entramos a las 9 y le pasa algo a ese alumno, nada, por supuesto que tiene que haber un Exacto. registro, de alguna manera, aunque sea virtual, tiene que haber un registro. Sí.
La tengo a Nati Finamor. Nati, tenés ganas de hablar y preguntar. Hola, ¿me El escuchan? micrófono. Sí, señora. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Finamore, soy pediatra. Mi consulta es algo que veo todos los días. Yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, en GBA Sur, digamos, en Gran Buenos Aires, cerca, en Lomas, Lanús, en distrito 2. Y lo que me pasa desde abril, que bajó la normativa, es que muchas escuelas no le avisan a los padres, la normativa con respecto al uso de barbijo, no les avisaron a los padres. Y en algunos casos me pasó en Remedios de Escalada que las mamás me cuentan que se hizo una reunión con los directivos y los directivos lo que les dijeron es, sí hay una normativa provincial, pero en esta escuela decidimos que el barbijo se sigue usando y si no lo llevan les dan barbijo, etc. Mi pregunta es, como directores, ¿ustedes pueden desoír lo que baja como normativa provincia y qué consecuencias habría si un papá, yo lo que le digo es que hagan un acta y de última que denuncien en inspección, pero cuáles son las consecuencias que tendría un directivo que desoye una normativa provincial, digamos? ¿Cómo hacer la denuncia y las consecuencias? Gracias. Como en cada situación que implica no cumplir con la normativa o no cumplir eficazmente con la función, es factible de una sanción, un llamado de atención del inspector. La normativa está para cumplirse y hay cuestiones que implican no poder tomar determinaciones que la normativa ya no exige. La normativa es clara con la cuestión del uso del barbijo y hoy por hoy es voluntario de algunas familias de exigirlo, va ya hoy contra la propia norma, así que sí, por supuesto, hay que hacer un acta o presentar una nota y si no se tiene la explicación en el plazo de 10 días, 5 días del director o la respuesta es por fuera de lo que uno espera, acude el inspector para que intervenga y resuelva, o el inspector jefe en cualquier caso si tampoco tiene respuesta del inspector. Pero todo lo que podemos hacer tiene que estar en el marco de la norma y es factible de sanción porque lo establece el mismo reglamento y el mismo estatuto del docente. Muchas gracias. Gracias, Nati, por preguntar. Bueno, estamos promediando las 8:30. Parece temprano, pero en realidad a lo que fue el Space, que empezó accidentado para la gente que no estaba dando vuelta por acá, ya estamos como 1 hora y media o 1 hora 20 por lo menos de Space. La verdad que ha sido, todos los Space, esto lo vengo diciendo últimamente, pero todos los Space vienen arrojando temas que después retomamos y los vamos desarrollando. La verdad que me llevo una sensación, por lo menos, de mucho desamparo con esto que hablábamos, por lo menos de lo que nos contaron ustedes, que están un poco al palo, como quien diría, y con pocos recursos, y parecen como los capitanes de un barco en una tormenta bastante complicada. Y la verdad que no están haciendo, mejor dicho, no terminan de poder hacer lo que, por definición, quizás, por lo menos lo que nos contaron ustedes, deberían estar haciendo, que es encargarse más de la parte pedagógica, digamos, de la institución. Sobre todo, hablo de Luis, que quizá tampoco tiene al lado suyo figuras como, no sé, representante legal. Pienso en una escuela privada, digamos, que hemos hablado con bastantes representantes legales últimamente, y que un poco está como en la otra parte más de ayuda, si se quiere. Y eso me deja bastante intranquilo porque veo que nada, que el sistema también está un poco, o sea, que ahí hay un punto flojo del sistema que claramente hay que atacar. No sé si hay... perdón, sí, Luis, querías... No, sí, que coincido. Uno está solo, a veces podés tener acompañamiento del inspector, no digo que no, pero en el barco está solo y esto también queda librado en base a la gestión de cada escuela en el compromiso de ese director. Hay docentes comprometidos, hay directores comprometidos y hay directores y docentes que no están comprometidos. Y en el caso de nuestra carrera, el acceder a un cargo de gestión, como un cargo de un director, en muchos casos se da cuando ya vas promediando la finalización de tu etapa laboral, la final de la carrera antes de jubilarte, y como para tener esos 3 años que te permiten jubilarte como director, entonces muchos directores no quieren
tener conflicto, no quieren que pase nada, y bueno, nada, es como que vos vas viendo que depender de un compromiso de alguien que a veces no lo tiene, perjudica a la institución entera. Entonces, es así, estás solo, pero si hay un compromiso, bueno, vos sabés que esa escuela va a funcionar. Ahora, si vos tenés un director que va 1 hora, 2 horas más tarde, que se la pasa encerrado, que no aporta a innovar, la escuela va cayendo y van dándose estas situaciones que a veces en el día a día genera más conflicto, ¿no? No puede pasar que todo depende del compromiso. Bueno, como decía, estábamos probando 1 hora y media. Me quedaron un par de preguntas, gente que me había preguntado por privado. Acá gente de La Plata me pregunta cómo manejan el tema del adoctrinamiento, sobre todo calculo que la pregunta va para Luis. ¿Cómo ves ese tema de adoctrinamiento? Yo creo que a menudo confundimos, digo esto lo digo a modo personal, pero adoctrinamiento o un tema de mala pedagogía, ¿no? También. O sea, hablaba de un tema que quizás es conflictivo y quizás fallar en la pedagogía, ¿no? Sí, a ver, partamos de una base puntual que entre las obligaciones del personal docente está claramente definido que uno tiene que prescindir de todas las cuestiones que tienen que ver bueno, de hecho, mira, tengo justo abierto el estatuto acá. El artículo 6 del Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires dice: formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, en el amor, en el respeto a la patria, en el conocimiento y respeto a la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Esto es el punto C de las obligaciones de todo el docente de la Provincia de Buenos Aires. Esto va para escuela estatal y escuela privada. Así que es claramente una obligación y claramente sancionable por parte de un director, por parte de un inspector, cualquier cuestión que implique el adoctrinamiento. Y ahí ese compromiso que hablaba hoy tiene que ver con garantizar que esto se cumpla. Las acciones que un director puede tomar frente al adoctrinamiento, si es que no es el director el que adoctrina, están claras y uno puede intervenir. Para eso es necesario justamente la supervisión, el pase por las aulas, el diálogo con los alumnos, y en esa intervención podés accionar. Yo no tengo casi una escuela con 250, 300 docentes, doy mucha libertad de trabajo a los colegas, pero con estos límites que implican el compromiso y la ética docente. En estos 3 años no he tenido ninguna situación, más allá de tener docentes de todas las ideologías, ninguna situación que amerite una intervención en este tipo, ni siquiera en el uso del lenguaje inclusivo. No tengo, porque esto también es algo que se da en muchas escuelas, no tengo ninguna situación que implique hasta esa cuestión. Pero las herramientas están para usarse. Después depende de cada uno el utilizarlas. Herramientas hay, y el estatuto es claro en eso. Bueno, ahora sí, ya estamos pasados casi de hora. Yo en lo personal quería agradecerles a los dos. No sé si, perdón, Mari, te dejamos un poquito las últimas preguntas muy enfocadas en lo estatal. Está perfecto y quiero aprovechar que hoy es el día del directivo, así que para decirle feliz día a Luis, y por lo menos en nuestra escuela estuvimos tan ocupados con cosas que nos olvidamos todos los directores y todos de festejarlo. Pero bueno, creo que hice algo también de la gestión, ¿no? Perdón, antes Luis que hables, perdón, Sí. no lo sabíamos. No, qué mal que estuvimos. No, pero no. nadie lo sabía, ¿eh? Creo que... Bueno, feliz día. Feliz día para los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias por habernos invitado a hoy. Los invitamos para festejar. Sí. No, de esto, sí, lo mismo, depende, insisto siempre en esto del compromiso. Las herramientas están, en la gestión, los docentes somos los mismos en la gestión estatal y en gestión privada. Evidentemente hay cosas que funcionan mejor en una que en otra, pero los docentes somos los mismos.
Y acá lo importante es justamente la cuestión del compromiso y la pasión por esta profesión. Y la comunicación y hoy por hoy, como he dicho en muchas notas o en muchas charlas que he tenido, el avance que ha tenido Padres Organizados para acompañar la vuelta a clase, porque la presión de la vuelta a clase generó la vuelta a clase en definitiva, también tiene que tener un impacto en el día a día en la escuela del futuro. Los padres tienen que estar más presentes y hay que dar esos espacios. Y el reglamento general, que es la norma que nos regula en la institución educativa, habilita no solamente a los padres en gestión estatal en las cooperadoras, sino en ambas gestiones en los consejos de escuela. Tal vez el avance de los consejos de escuela, que está prescrito en el reglamento general, permite una participación más regulada y más de acompañamiento y de seguimiento en las instituciones. Por ahí es un momento para que se genere este espacio que está en el reglamento general y que a veces no se usa. Así que ojalá podamos trabajar todos en comunidad y avanzar a otra escuela, ¿no? Superar lo que tenemos hoy. Totalmente. Bueno, ¿alguien que quiere decir algo más? Este es el momento. Y si no, vamos a empezar a despedirnos. Jimé. No, nada más que agradecerles y bueno, mil disculpas por no haberlos felicitado al comienzo del space. No, muchas gracias por habernos invitado y me encantó escucharte, Luis. Aprendí mucho y bueno, les deseo unas buenas noches a todos y que todos sigamos así comprometidos y a los padres, como decía Luis, seguir trabajando y ustedes, padres organizados, seguir haciendo lo que hacen, porque es verdad que volvieron las clases por la presión que ustedes han hecho, ¿no? Así que para seguirlos animando a seguir generando todas estas preguntas y estos espacios de reflexión. Bueno, no sabemos cómo seguimos con respecto a los space, digamos, en cuanto a las temáticas. El último space que tuvimos fue, creo que en agosto, este fue el primero en septiembre. Nada, la fuerza y la energía va menguando con el correr de las semanas y de los meses. Es complicado, bueno, como decía al principio, prendés el televisor y te resta energía, digamos. Así que no sabemos bien cómo seguimos con las temáticas, pero vamos a tratar de volver a nuestra mejor versión en cuanto a la constancia, que veníamos haciendo de 15 días, los space cada 15 días. Por lo pronto, bueno, agradecerles a todos y saludarlos. Jimé. Muchas gracias a todos por participar y bueno, que tengan una linda noche. Saludos para todos. Chau, chau. Un gusto, gracias. Adiós.